Y el ángel empieza en una conversación maravillosa. Gedeón le dice: bueno, espérate un momento, déjame, yo te voy a traer una ofrenda. Él va, busca una ofrenda, se la presenta al ángel de Jehová. El ángel de Jehová recibe la ofrenda. Ellos continúan en su conversación. Lo que vimos el domingo pasado es que el ángel de Jehová le dice: mira, necesito que ahora vayas a tu casa y destruyas el altar de Baal y de Acera. ¿Quién había construido el altar? A ver si usted se acuerda. El propio papá. Excelente, vamos bien. El propio papá. Y fue lo que enseñamos el domingo pasado, de que Dios le dijo 2 veces a Gedeón: Joás, tu papá, fue el que construyó el altar. O sea, tú no puedes pretender ir a cambiar una nación cuando tu casa está hecha un desastre. Tú no puedes ir a libertar a los de Israel y a enfrentarte con los de Madián cuando en tu casa hay pecado, cuando en tu casa está hecho un desastre, cuando en tu casa hay altares de Baal y de Acera. Explicamos, necesito que usted se vea el capítulo a través de nuestra cuenta de YouTube, y explicamos quién era Baal, quién era Acera. Lo terrible es que los mismos de Israel construían esos altares en medio de su casa. Y Dios le dijo: yo voy a libertarlos, pero yo necesito que la liberación comience por casa. Y eso fue lo que explicamos el domingo pasado, que Gedeón fue y destruyó el altar que había en su casa. Y creo que todos aquí sabemos que la paz comienza en la casa, que la santidad comienza en la casa, y que tenemos que aprender a destruir los altares modernos. Hablábamos que esos altares modernos son las redes sociales. Ya Baal no está en forma de un toro, ya no está en Acera en forma de una muñeca, ya no está en esa forma. Ahora está en forma de redes sociales, está en forma de la falta de perdón, del resentimiento, del enojo, de los gritos, del egoísmo, del individualismo en la familia. Y hasta que eso no se destruya. Y hablábamos que hay gente que incluso en época de política pelea con todo el mundo, insulta al gobierno, pero en su casa no cabe con nadie. ¿Hay alguien aquí? Ok, y ahí terminamos. Él destruye el altar de Baal. Cuando tú lees eso cuidadosamente, te das cuenta que los de la ciudad quisieron matar a Gedeón. Y le dijeron a Joás: mira, fue tu hijo el que destruyó el altar de Baal. Joás le dice: bueno, ¿y ustedes van a pelear por un Dios? Si Baal es Dios, que se defienda a él mismo. Y no se podía defender porque era un muñeco, era una estatua. Ahora Jehová le dice: bueno, Gedeón, ya estamos listos. Ya has hecho todo lo que yo te he tenido que hacer, lo que yo te he mandado hacer. Y ahora nos ubicamos en Jueces capítulo 6, versículo 34. Dice: pero el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Cuando nosotros leemos esto aquí rapidito, quizás no le vamos a extraer la esencia de este versículo. Escúchame. Mira, dice la Biblia que ahora Gedeón se coloca en una plaza. En algunas versiones dice que tocó una trompeta. La 1960 dice que tocó el cuerno. Esta acción denotaba de que iba a ver, que había una convocatoria en el pueblo. Y entonces se para Gedeón en toda la plaza y empieza a tocar el cuerno, la trompeta. Digo yo, casi suena. Y cuando eso empezó a sonar, el pueblo dijo: wow, se ha levantado un líder que va a traer liberación a Israel. Y dice la Biblia que empezaron a reunirse los hombres de todas partes. Pero el escritor de Jueces nos deja claro que los que primero llegaron fueron los abiezeritas. ¿Quiénes eran los abiezeritas? Nada más y nada menos que su propia familia. Después de destruir el altar de Baal que había en su casa, que había marcado a su generación, cuando Gedeón decide destruir
esa estatua de Baal, los que primero llegaron a la convocatoria fue su propia casa. Y yo vengo a hablarle a alguien aquí que cuando tú te levantas a destruir los altares de Baal que han estado gobernando tu generación, entonces tú empezarás a ver a tu familia cómo empieza a servir al Señor. Los que quieran servir le van a servir, y los que no quieran servir, aunque no quieran, le van a servir. Diga aleluya. Los que primero llegaron fueron los de su casa. Y comienza Gedeón a mandar mensajeros a Aser, a Zabulón, a Neftalí, o sea, a sus otros hermanos, a las otras tribus de Israel. Y dice la Biblia que ellos empezaron a llegar multitud para enfrentarse con los de Madián. Jueces capítulo 7 versículo 1. Jueces 7:1 dice: levantándose pues de mañana Jerobal. Ahora le cambiaron el nombre. Ya no es solo Gedeón, sino Jerobal, que significa el que destruye los Baales. Alguien que levante su mano derecha, porque Jehová te cambiará el nombre. Jehová te cambiará el nombre. Jehová le cambiará el nombre a tu generación y a tu familia. Ya no serán los pobres y los arruinados, ahora serán los prosperados. Ya no serán los fracasados, ahora serán los ministros de Jehová. Así que levantándose pues de mañana Jerobal, el cual es Gedeón, todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Jarod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, al otro lado del collado de More, en el valle. Mira la escena. Está Gedeón, acaba de tocar el cuerno, acaba de tocar la trompeta. Llegó primero su familia, empezó a llegar hombres de todas partes. ¿Sabes cuántos hombres alcanzó a reunir Gedeón? 32,000 hombres. Y alguien se tiene que preparar, que Dios va a enviar recursos de todas partes. Y el otro domingo vamos a entender la importancia de tocar la trompeta, que significa la alabanza de Dios. Pero quiero que sepan, Madián está del otro lado. Aquí está Gedeón. Tiene un ejército de 32,000 personas. Pero el ejército de Madián tiene 135,000 soldados. Y Gedeón tiene 32,000. Saca cuenta ahí, por favor. 135,000 entre 32,000. ¿Cuánto? 4 personas. Es decir, que cada guerrero de Israel tenía que enfrentarse a 4. ¿Se puede o no se puede? Claro que se puede. Pero vamos punto por punto. Hoy simplemente voy a hablar de 2 cositas. Punto número 1. Dios reduce lo que podría robarle la gloria. Punto número 1. Dios reduce lo que podría robarle la gloria. Ahora nos ubicamos en Jueces capítulo 7, versículo 2, versículo 3. Y Jehová dijo a Gedeón: Gedeón, dígame Señor, el pueblo que está contigo es mucho. Diga conmigo, ¿cómo? ¿Cuántos tenía Gedeón después de todo, que se me olvidó? 32,000. ¿Y cuántos tenía Madián? Y Dios le dice: es mucho. Qué locura. Sabes que Dios es como loco, ¿verdad? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Que Dios hace unas cosas como locas. Y el otro domingo esto va a estar, Dios mío, que de verdad esto es una locura de fe. Los madianitas eran 135,000. Y de esos 135,000, cada uno de los de Israel tenía que enfrentar a 4. Esto es una locura. Entonces, quiero que sepa que esos 32,000 para Gedeón no significaba cualquier cosa. 32,000 significaba los recursos que yo tengo. 32,000 significaban mi seguridad, mi tranquilidad. Es como cuando a ti te pagan la quincena, los que dependen de la quincena. O es cuando tú sacas las cuentas, tu estado financiero. Bueno, tengo que pagar esto, me entró esto, ¿y qué pasa? Y me queda esto. Lo que te queda es lo que te brinda seguridad. ¿Amén o no amén?
Es lo que tú dices, es excelente, es lo que yo necesito. Eso, ajá, ¿y esas tres qué? Ahora imagínate cómo está la escena. Escucha esto. Mira lo que dice, lo que Dios le dice a Gedeón que le diga al pueblo. O a los 32,000 le dice: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000. Ahora tú eres Gedeón, yo soy Gedeón. Guerreros, yo me voy a poner en el lado de Gedeón, de verdad. Los líderes que están aquí podrán entender un poco más. Porque hablar de recursos, hablar de 32,000, es hablar de la gente con la que uno cuenta. Hablar de los recursos con los que uno cuenta. Entonces ahora viene Dios y le dice a Gedeón: diles al pueblo que el que tenga miedo y se estremezca, que se devuelva. Ahora viene Gedeón: buenos días. Mira, que es que él nos manda a decir Jehová que el que tenga miedo, que se devuelva. Si tú serías Gedeón, ¿qué tú estás esperando de la gente? Que se queden, que estén ahí contigo. Y de repente Gedeón empieza a ver que uno se mueve. Ah, bueno, uno. Y se mueve otro. Y ya no se mueven de a 20, de a 10, de a 500. Y yo me imagino a Gedeón que las piernas le temblaban. Yo me imagino a Gedeón diciendo: hey. Yo como líder les dijera: no se devuelvan, Jehová nos está llamando. Porque uno siempre trata de retener los recursos con los que cuentan. Y cuando ya me imagino que Dios nos dice: cuenta para ver cuántos te quedaron. Cuenta. Fue casi todo el mundo. Se fueron 22,000 hombres, quedándose Gedeón tan solo con ¿cuántos? 10,000 soldados. Escuche, porque una cosa es que escuchar que Dios te llamó y que Dios te dio una orden, pero otra cosa es mirar alrededor y comenzar a ver los recursos que tú tienes para cumplir ese llamado. Y no solo estoy hablando de dinero. Sarai, construyeme casa. Ok. ¿Sabes cuándo? Si Dios a mí me da una orden, lo primero que yo voy a hacer es preguntarle a Javi: ¿cuánto tenemos? Javi seguramente me va a decir: tenemos 200 millones de pesos. Dígame. Y yo le dice: Javi, pero es que lo que vamos a hacer necesita 2,000 millones de pesos. Y Javi me va a decir: eso es lo que hay. 200. Ahora, vayamos a las personas. Voy a coger de ejemplo a Andrea, que es la líder de bienvenida. Ella tiene que responder para que todo el que llegue a la casa reciba una cálida bienvenida, una sonrisa. Pero resulta que a ella se le entregó un equipo de 20. ¿Cuánto lleva ya? El uno se fue, el otro se enfermó, el otro, la hermana Esther lo miró maluco, entonces dijo: ya yo no voy más a la iglesia. Eso uno está dando la bienvenida y la gente pasa al lado de uno y ni lo saluda. Yo mejor me voy. Y está Andrea: no se vayan, hey, no se vayan, los necesito. Una cosa es el llamado de Dios y otra son los recursos que tú tienes para cumplir el llamado de Dios. ¿Cuántos están aquí? Entonces Dios habla. Y de verdad es que aquí es donde empezamos a ver como que si Dios fuera un Dios extraño, porque le dice: mira, yo sé que te vas a enfrentar a un ejército grande, pero esos 32,000 es mucho. Ahora imagínate tú que hoy Dios te diga: lo que tienes en tu cuenta es demasiado.
Ay, ¿por qué se ríen? Es demasiado. Señor, si nada más me quedaron 500,000 para todo el mes, es mucho. Pero si hay algo que Dios le está revelando a Gedeón y nos revela a nosotros, es que no todos los que están presentes están preparados para entrar a la próxima batalla. No están preparados. 22,000 se fueron, ahora tenemos 10,000. Y hay algo más profundo en esto, y es que la reducción no significaba que Dios había abandonado su propósito. La reducción formaba parte del propósito. Y más adelante usted lo va a entender. Y escuche esto con mucha sabiduría. No toda persona que comienza contigo está preparada para atravesar contigo la batalla que viene. No está preparada. Es más, hay personas que pueden celebrar contigo el llamado, pero todos no pueden sostener contigo el proceso. Voy a repetirlo. Hay personas que van a celebrar tu llamado. Hay personas que van a decir: uy, te ascendieron en la empresa, che, te felicito, y van a estar contigo en la celebración. Pero cuando las ventas bajen, uy, ¿cómo? Ay, ahora eres líder principal, qué chévere. Pero cuando llega el proceso, son los primeros que se van. Yo algo que le he enseñado a los líderes es que es importante, muy importante, ojo a esto, la persona a la cual Dios le entrega la visión. Pero mucho más importante es quien sostiene la visión. Porque ¿de qué serviría que yo tenga una gran visión si no tengo un equipo que me ayude a sostener la visión? ¿Alguien está aquí? Hay personas que estarán contigo mientras tú estás creciendo, pero cuando aparece la guerra, el miedo les hará retroceder. Y es allí cuando comienzan las preguntas. Y sé de lo que te hablo. Cuando la gente empieza a irse de tu lado, cuando los recursos empiezan a agotarse, cuando las ventas no aumentan, cuando las ganancias no suben, cuando el mercado nadie te mira, cuando a tu publicidad nadie le da un like, entonces comenzamos a hacernos preguntas. ¿Qué hice mal? ¿En qué fracasé? Ya no soy importante. No tengo la capacidad de influir. Una vez Gaby y yo teníamos esa conversación. Y ella me decía: mami, pero seré yo. Porque cuando la gente no camina contigo, y hablo en liderazgo, ya sea de la iglesia o si eres líder secular, empezamos a cuestionar nuestras capacidades, nuestros dones, nuestro talento, incluso nuestra entrega. Sé de lo que te hablo. Hubo gente que comenzó conmigo, pero en el caminar se fueron. Entonces llegan las preguntas: ¿qué hice mal? Y empiezo a colocar todo en una balanza. Pero si yo entregué esto, yo di esto, yo hice aquello. Pero Gedeón no podía interpretar su situación solamente por un número de personas que permanecieron. Porque aunque 22,000 se fueron, Jehová estaba ahí todavía. Si alguien está entendiendo esto, tendrá que saber que no importa los 22,000 que se fueron, si Jehová se quedó, es más que garantizada la victoria. Aplauda al Señor. Porque mientras tenemos 32,000, es muy fácil mirar alrededor y pensar: tengo suficiente. Tengo suficiente. Es que tener 32,000 va a brindarte seguridad, aunque te tengas que enfrentar a 135,000.
Eso te va a brindar un poco de esperanza. Pero vamos al punto número 2. Gedeón y nosotros como Casa Nueva Jerusalén tenemos que entender algo: que la victoria no va a depender de nuestras manos, no va a depender de nuestros dones ni de nuestros talentos. Jehová le dijo a Gedeón: yo te puedo dar la victoria con esos 32,000, pero ellos pensarán que fueron ellos. Y yo necesito que el pueblo entienda que no se trata de ellos, se trata de Jehová. Esa es la razón por la cual hay gente que se ha ido de tu lado. Y ahorita vamos a hablar de eso. Punto número 2. Dios te enseña a confiar cuando ya no puedes depender de tus recursos. Escúchalo. Dios te enseña. Y esto me trae en memoria el gran apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo: he aprendido a vivir cualquier sea mi situación. Sé vivir en la abundancia, sé vivir en la escasez. En todo y por todo estoy enseñado. ¿Qué estaba diciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo decía: yo toda mi vida fui un comerciante, fui un empresario, porque yo fabricaba tiendas. Yo no sabía vivir en la escasez. ¿Sabía usted que se tiene que saber vivir en la escasez, pero también saber vivir en abundancia? Hay gente que en la abundancia lo vuelve loco. Hay gente que en la abundancia despilfarra. Hay gente que en la abundancia solo se acuerda de sí, pero no se acuerda de otra persona que padece necesidad. Pero también hay gente que en la escasez maldice a Dios. Por eso Dios nos enseña a confiar cuando ya no podemos depender de nuestros recursos. Dice Gedeón: ok, tenemos 10,000, listo, vamos con 10,000 a matar a los de Madián. Y el pueblo: yes. Y de repente, Jueces capítulo 7 versículo 4. Y Jehová dijo a Gedeón: Gedeón, dígame, Señor, firme aquí con 10,000. Ya usted pensó que iba a decir otra cosa. También. Lo terrible es lo que viene Dios a decirle a Gedeón: aún es mucho al pueblo. Ey, Señor, espérate. ¿Qué? ¿Qué es mucho? Señor, me tengo que enfrentar a 135,000. Nada más tengo 10,000. ¡Que son muchos! Dios mío. Llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga: vaya este contigo, irá contigo. Mas cualquiera que yo te diga: este no vaya contigo, el tal no irá. Son esos momentos en que nosotros no entendemos el obrar de Dios. ¿Cómo Dios me va a decir que teniendo 10,000 es mucho para enfrentar a 135,000? A ver, hermano Romy, ahora saque la cuenta. ¿Cuántos hombres tenía que enfrentar cada uno de los de Israel? 14. Ahora ya no me tocaba enfrentarme a 4, sino a 14. Con 10,000. Y tú me vas a decir que es mucho. Es mucho. Llévalo a las aguas. Ajá, ¿y qué voy a hacer? Ponlos a tomar agua. Los pongo a tomar agua. Unos se acostaron y empezaron a tomar agua directamente.
exactamente 9.700 hombres. 300 hombres se arrodillaron. No me puedo arrodillar, tú sabes, eso de la edad, la rodilla. Se arrodillaron y empezaron a tomar agua. Y le dice Dios a Gedeón: bueno, Gedeón, los 9.700 colócalos a un lado y los 300 los colocas al otro lado. Yo imagino a Gedeón diciendo: bueno, por lo menos me van a quedar 9.700, ¿verdad, Señor? No, Gedeón. Despide a los 9.700 y en tu ejército te vas a quedar nada más con 300. Las locuras de Dios. 300. Bueno, Romy, entonces ahora, ¿a cuántos tengo que enfrentar si nada más tengo 300 hombres? 450 hombres cada uno. Locura total. 450 hombres contra 300. ¿Qué está haciendo Dios? Escúchalo. Esta es una palabra para Gedeón, pero también para mí y para ti. Lo que Dios está haciendo es quitándole a Gedeón todas las posibilidades de apoyarse en aquello en lo que él puede contar. Porque es que, oye, me quedaron mi calculadora aquí, no está por ahí. Tráela ahí. Ahorita voy a hablar de ti, ¿oíste, Javi? Porque nosotros somos buenos para esto. ¿Cuántos hacen eso todos los meses? Todos los meses uno tiene que hacer esto. Vendí 800 millones de pesos. Gastos 900 millones de pesos. Y somos buenos para sacar cuentas. Pero resulta que nosotros somos buenos para apoyarnos. Échate para acá. En personas y en cuentas. Y siempre estamos apoyándonos en alguien o en algo. Entonces yo estoy confiado en la venta. Estoy confiado en el nuevo gobierno. Estoy confiado en las comisiones. Estoy confiado en las primas. Esta mañana en el primer servicio decía que si yo conozco a alguien loco con la calculadora es Javier. Él no es loco, él es maniático. Y me va a enviar a mí foto de Excel. Me dice: mami, mira cómo está mi Excel. Usted no me va a creer, pero Javi a veces no sale a almorzar con nosotros para que no se le descuadre el Excel. Pero aquí hay gente que no puede darse ese lujo. Y nosotros somos los locos calculadoras. Somos los locos calculadoras, pero yo vengo a decirle que Dios te enseña a confiar cuando ya no puedes depender de tus recursos. Porque es una locura enfrentar 135,000 con 300 hombres. Hay gente aquí a las que Dios le va a quitar la calculadora. Y tú estás, dele. Y viene Dios y dice: suelta eso. Que nos haya dañado, Señor. Suelta la calculadora. Porque te vas a volver loco. Suelta la calculadora porque es que las cuentas no te cuadran. Y si tú sigues aferrado a la calculadora, no vas a dormir, no vas a comer, te vas a volver loco. Porque nosotros cuando tenemos todo bajo control, entonces decimos: yo puedo. Viene Dios y dice: ya no quiero que sigas dependiendo de ti.
Ya no quiero que sigas dependiendo de tus fuerzas ni de tus recursos. Gedeón ya no podía decir fue mi ejército, porque en el primer versículo que leímos, Jehová le dijo a Gedeón: no sea que Israel se alabe contra mí diciendo mi mano me salvó. Porque es que tú estás creyendo que quien te sostiene es tu salario, es tu emprendimiento, son tus hijos. Y es allí, reciba esto, hay niveles de fe que solo aprendemos cuando nuestros recursos dejan de ser suficientes. Hay modelos de fe que solamente aprendemos cuando nuestros recursos dejan de ser suficientes. Mientras todo funciona, decimos: yo confío en Dios. Pero cuando el dinero no alcanza, cuando la puerta no se abre, cuando las personas que esperaban que estuvieran ya no están, se fueron, cuando el plan cambia, cuando no sabes cómo vas a resolverlo, ¿será que puedes decir: Señor, yo sigo confiando en ti? Hay niveles de fe que solo se desarrollan o se obtienen cuando ya no tienes nada que hacer. Es que yo no sé qué hubiera pasado con mi vida si Dios no hubiera estado conmigo en mi proceso. 40 años, un divorcio, sin casa, pagando arriendo, sin hijos que me sostuvieran. ¿Qué voy a hacer? Algunos se fueron de mi lado. ¿Qué voy a hacer? La agenda se cerró. ¿Quién va a querer invitar a una pastora que se acaba de divorciar? Todo cerrado. Y quiero que sepa que no es lo mismo confiar en los recursos de Dios que confiar en Dios. Cualquiera confía en los recursos de Dios, pero no cualquiera confía en Dios. La diferencia está, Dani, Daniel, en que los recursos te llevan a creer en Dios, en que Dios está. Pero cuando los recursos no están, ¿le crees? ¿Me crees? ¿Confías en mí? Gedeón, ¿me crees? Porque cuando yo leo nuevamente Jueces capítulo 7, entonces Jehová dijo a Gedeón: Gedeón, casa nueva Jerusalén, con esos 300 hombres yo los voy a salvar. No es con los 32,000, no es con los 10,000, es con los 300, es con lo que sobrepasa todo entendimiento humano. Con esos 300 es que yo te voy a salvar. Es con lo poco, no es con lo mucho. Y quiero que sepas que todos alguna vez Dios nos meterá en una temporada de los 300. Habrá temporada de los 32,000. Caminarás un poco más tranquilo. También habrá temporada de los 10,000. Ok, Dios, está bien. Pero también habrá temporada de los 300. Quizás hoy alguien aquí está viviendo la temporada de los 300. Y tú empiezas a decir: es que yo antes tenía más. Antes tenía más amigos. Antes me llamaban más. Antes vendía más. Antes tenía más fuerza. Antes tenía salud. Pero ahora miro alrededor. Es más, hagamos un ejercicio. Saca tu celular. Sácalo. Y revisa el saldo que tienes en tu Mequi o en tu cuenta bancaria. Revísalo.
Revísalo. Algunos dirán, no tengo necesidad de revisarlo, ya yo sé que no tengo. ¿Cuánto tienes? No me respondas. ¿Cuánto tienes? ¿Sabes? Dios te pregunta algo en esta mañana. ¿Todavía confías en mí? Cuando lo que tienes sabes que no te va a alcanzar. ¿Todavía me crees? Es fácil decir amén, pero otra cosa es tener que enfrentar, pagar un arriendo cuando te despidieron de la empresa, pagar una nómina cuando las ventas no son suficientes. Pero Dios quiere llevarte al nivel donde tú tengas que decir esto: no necesito más recursos para obedecer. Necesito confiar más en el Dios que me llamó. Es que la temporada de los 300 va a dolerte. Es que la temporada de los 300. Betty, detrás de ti hay una chica. Colócate de pie y colócale la mano en el pecho. Porque ella sabe lo que es estar en la temporada de los 300. Mire acá usted. Y sabe que Dios me hablaba, porque decía: mucho de mi pueblo cree que yo no estoy, y que yo no estoy porque está mirando lo que tiene y se le ha olvidado que yo estoy con ellos. Y Jehová está contigo. Sé que estabas aferrado a los 32,000. 32,000 quizás es dinero, quizás es empleo, quizás es el ascenso, quizás son las personas, los amigos, la familia que hoy ya no están, que Jehová lo quitó o ellos se fueron, y ahora tú miras tu presupuesto y tú dices: no tengo nada. Pero yo vengo a decirle a alguien, a recordarle a alguien en esta mañana: con los 300 es que yo te voy a salvar, con los 300 es que yo te voy a ayudar. Deja de estar mirando a los que se fueron y aférrate al que se quedó, y el que se quedó se llama Jesús. Adórale. Si yo fuera Gedeón, yo le dijera a Dios: tú estás loco definitivamente. Pero Dios le dijo: con lo que tienes es que yo te voy a ayudar. Por eso dice mirar el saldo. Algunos dirán: pastora, pero está en cero. Por lo menos Gedeón tenía 300. Perfecto. Porque el único que multiplica por cero y saca resultados se llama Jesús.